nuestra adoración, nuestro reconocimiento y nuestra gratitud. Demos juntos una ofrenda de aplauso a nuestro Padre Celestial. Solamente tú mereces la gloria, la honra, la alabanza, el honor, el reconocimiento, mi Dios. Gracias, Jesús. Gracias, Rey. Gracias, Padre. Damos gracias a Dios. Buenos días. Bienvenidos a esta su casa de oración. Antes de sentarnos, saludémonos unos a otros así de lejecitos. Bendíganle en el nombre de Cristo Jesús. Y también damos gracias a Dios y bendecimos la vida de cada uno de aquellos que están conectados. Prepárese para recibir el mensaje de la palabra de Dios. Podemos tomar nuestro lugar y los niños pasen a su salón, por favor. Damos gracias a Dios. Qué bueno que nosotros como padres somos responsables de instruir a nuestros hijos en los caminos de Dios. Estos son los caminos perfectos, los caminos que no traen riesgos, los caminos que nos salvaguardan de muchas cosas que pueden ser pues de consecuencia para nuestras vidas. Así es de que mantengámonos en dirección de Dios, de nuestro Padre Celestial, y Él nos librará de muchas circunstancias, aún de las que nosotros muchas veces ni siquiera nos damos cuenta o no nos dimos cuenta. No nos dimos cuenta, esa es la realidad. ¿Estamos listos para recibir el mensaje de la palabra de Dios para este día? Abramos nuestro corazón. Señor, te damos gracias, Padre. Gracias por permitirnos acercarnos a tu presencia para alabarte y glorificarte. Ahora, mi Dios, abrimos nuestro corazón para que el mensaje de la palabra de Dios, esas promesas tuyas, sean sembradas en cada uno de nosotros y podamos hacerla realidad y vivamos en ellas. En el nombre de Cristo Jesús, te damos gracias, Rey bendito. Amén. Estamos en la serie, hermanos, las bendiciones de Dios. Y en cada una de esas predicaciones del mensaje de Cristo, del mensaje del Padre Celestial que dejó por escrito, esperamos y Dios espera que seamos edificados en ellos y que nuestras vidas cada día vayan acercándose más a Él porque vamos transformándonos en nuestro caminar. Eso es lo que Dios desea en cada uno de nosotros. Y hoy vamos a predicar, abramos nuestro corazón para que comprendamos la profundidad de esta grande bendición que Dios hace con cada uno de nosotros y es algo que aqueja a muchos seres humanos. Y es precisamente el ser cautivos de los miedos, de los temores, de las angustias, de la desesperación, de aquello que cauteriza o congela o neutraliza nuestro accionar porque somos inseguros y no sabemos cómo decidir. Así de que, hermanos, qué bendición que Dios libera los miedos. Yo sé que Él vino y usted y yo sabemos que Él vino a restaurar lo que se había perdido, a rescatar lo que se había perdido, a restaurar nuestras vidas, a darnos salvación, que es lo principal. Pero también vino a liberarnos de muchas cosas y una de ellas es los miedos, los temores, aquello que ha robado nuestra mente, nuestra paz y está en nuestra mente y que no nos deja avanzar. Es algo que debemos nosotros seguir caminando, confiar en Dios y saber que en Él somos plenos. Acompáñenme por favor a 1 Juan 4:18. 1 Juan 4:18 para que comencemos a comprender cómo Dios siempre se ha interesado en precisamente lleguemos a esa madurez y librarnos de angustias y de cosas que a lo mejor nos han hecho perder el sueño. Gracias a Dios, en el caso de nosotros siempre hemos dormido como bebés, ¿sí? Y no hemos perdido el sueño, pero muchas personas no es la condición, no es su condición. Dice 1 Juan 4:18, en el amor no hay temor, sino que el perfecto amor echa fuera el temor, porque el temor lleva en sí castigo, de donde el que teme no ha sido perfeccionado en el amor. Este es por llamarle así, un bonito juego de palabras que nos enseña muchas cosas. Escuche bien lo que nos está diciendo desde el principio Dios. Dice, en el amor no hay temor. Si nosotros tenemos el amor de Dios en nuestro corazón, porque obviamente se refiere al amor de Dios, ¿sí? Que inunde nuestro corazón. Si nosotros estamos llenos del amor de Dios, va a echar fuera el temor. Todo aquello que tenemos miedo, que nos causa angustia, lo va a echar fuera. Porque si no creemos en el amor de Dios, si no estamos revestidos del amor de Dios, entonces por eso dice, porque el temor lleva en sí castigo. ¿Por qué? Porque aún no hemos creído. Y porque estamos dejando de recibir muchas bendiciones por no llegar a esa madurez que Dios desea en nosotros. En donde el que teme, está hablando el que teme a Dios, ¿sí? El que teme no ha sido perfeccionado en el amor. Ahora,
Aquí debemos tener mucho cuidado cuando leamos la Escritura, porque aquí menciona la palabra temor, porque el que teme no ha sido perfeccionado en el amor. Y usted me va a decir, entonces, ¿por qué dice en Proverbios, dice el principio de la sabiduría es el temor a Dios? Bueno, precisamente es lo que vamos a comprender hoy en esta mañana. Al leer la palabra de Dios, cuando usted y yo leamos, nos alimentemos espiritualmente de la palabra de Dios, nos vamos a encontrar alrededor de 300 citas bíblicas que hablan de temor, de espanto, de miedo, de turbación. Pero debemos, hermanos, poner mucha atención al contexto de lo que estamos leyendo. Porque por un lado se va a referir a pavor, asombro, terror, amedrentamiento o hasta timidez e inseguridad. Pero por otro lado se va a referir a respeto o reverencia a Dios. Cuando dice el principio de la sabiduría es el temor a Dios, precisamente ahí la connotación del término temor habla de respeto, de reverencia, ¿sí? De obedecer a Dios. Yo muestro respeto a Dios si le obedezco. Si no le obedezco, aunque diga que le respeto y creo en Él, verdaderamente no he sido perfeccionado en el amor. Y lleva en sí castigo, porque el amor de Dios debe estar en nuestros corazones. Y esa es la realidad, debemos estar atentos al contexto para saber a qué se refiere, si es temor, como respeto, como mantenernos en ese reverencia a Dios, o se está refiriendo a terror, a espanto, a miedo. Son dos términos totalmente diferentes, sin embargo se puede utilizar el mismo concepto o el mismo término. Por ejemplo, le pongo un ejemplo. Cuando el Señor Jesucristo mismo dice, Juan 14:27, el Evangelio de Juan, la paz os dejo, mi paz os doy, yo no os la doy como el mundo la da, dice, no se turbe vuestro corazón, ni tenga miedo. Ahí ese término miedo viene de un concepto, fíjese, de un concepto diferente, que es deliao, que habla de inseguridad, de timidez, ese miedo, habla de inseguridad. No sé si usted conoce personas que dicen, no puedo, la verdad me pongo bien nervioso. A ese se refiere el Señor Jesucristo. Si yo parafraseo este versículo bíblico, este pasaje bíblico, dice, yo Jesucristo te revisto de confianza, te quiero revestir de una seguridad total, pero no la que el mundo te puede dar con sus filosofías. No, la seguridad, la confianza que yo te doy es una seguridad sobrenatural. No te inquietes, no seas tímido, no seas inseguro. Es cuando dice, la paz te dejo, mi paz os doy. Debemos de creer en esas promesas de Dios de bendición. Eso es lo que nos enseña. Sin embargo, aquí, como le digo, también utiliza la palabra miedo, pero aquí es inseguridad, timidez. Muchas personas, y aún como hijos de Dios, me voy a referir más enfáticamente aún como hijos de Dios, viven en estas condiciones de timidez, de inseguridades, y no pueden avanzar en ese crecimiento porque algo les tiene detenido. Y esta condición, pues, y que como le digo, aún los hijos de Dios viven, en donde usted y yo debemos de estar conscientes que lo que nos conviene, porque eso es lo que Dios ha determinado para nuestras vidas, es creerle a Dios. Lo que nos conviene es apoyarnos en sus promesas. Lo que nos conviene es comprender, aprender y atesorar en nuestro corazón todo lo que Él nos repite, todo lo que Él nos enseña una y otra vez. ¿Qué es lo que podemos leer usted y yo acerca de esas promesas para fortalecernos, para fortalecer nuestra vida de parte de Dios? Mire, Él nos dice, yo estoy contigo, no te dejaré, no te desampararé, tú eres mi hijo, tú eres oveja de mi prado, una y otra vez, para que usted y yo tengamos confianza en Él, para que usted y yo tengamos seguridad, tengamos paz y no vivir aún en el conocimiento de Dios esclavizado en el contexto de las circunstancias. Hay muchas circunstancias que nos pueden traer miedo. En ese término del concepto temor, miedo, angustia, desesperación, ¿qué voy a hacer? No me atrevo a hacerlo, etcétera, etcétera, muchas cosas. Y estamos ahí congelados y no podemos decidir. Pero Dios nos debe llenar de seguridad, de confianza para decidir, para saber que lo que estamos decidiendo primeramente es la voluntad de Dios. Y entonces
tener la certeza de que ello es lo correcto, que es lo correcto que estamos haciendo, es lo que estamos haciendo y está correcto. Pero muchas personas viven esclavizados. Mire, no es un secreto, porque usted y yo lo sabemos, que en el contexto en el cual vivimos es un contexto de maldad. Vivimos en un mundo que está caído, ¿sí? Vivimos en un mundo donde su característica principal, y ahorita se lo voy a demostrar con un solo hecho así muy sencillito, la característica en este mundo es una característica de desorden, de mentira, de deshonestidad, de violencia, de enfermedades, de guerras, de muchas circunstancias que, como yo le llamo, son un caldo de cultivo perfecto para crear miedo. Esa es la realidad. Ese es el entorno en el cual vivimos. Y alguno dirá, pero no, es que no toda la gente es mentirosa. Bueno, espero que los cristianos no lo seamos, pero el que no es cristiano, el que no es creyente en Dios, que no es temeroso de Dios, la verdad, le garantizo que sí es mentiroso. Es una realidad. Le voy a comprobar, así, nada más. Y si usted quiere hacer el ensayo, hágalo. Principalmente a las mujeres no les gusta el fútbol. ¿A cuántas mujeres les gusta el fútbol? Levanten la mano. Ya ve, nadie levantó la mano. Al contrario, ya se iban a salir, ya se iban a salir de la congregación. Dice, ¿a poco van a hablar de fútbol? No, ya. Bueno, no les gusta el fútbol. No le voy a preguntar a los hombres si no le van a dar un codazo a las mujeres. Bien. Entonces, nada más mujeres, por mero ensayo, vamos a decir, científico, para corroborar lo que estoy diciendo, cualquier partido, y póngale, cuando hay una falta, o cuando se sale el balón fuera de la cancha, los dos jugadores dicen, uno está mintiendo. Hacen una falta que casi 10 años de cárcel ahí en el centro allá de readaptación social, pues, hacen una falta y también, no, yo no hice nada. O sea, es la mentira. Ese es el clásico ejemplo de lo que vive el mundo. Es una vil mentira lo que están diciendo. Y ven la repetición, y ellas también la ven y dicen, no, yo no. Esa es la deshonestidad. Bueno, solamente con ese ejemplo le demuestro que en un mundo en el cual vivimos y que está caído, ¿qué es caído? Pues está en pecado. Es un mundo en donde impera la deshonestidad, la mentira total y absolutamente, pura apariencia. Esa es la realidad. Y además de todo eso que compete a la cuestión del ser humano, porque así es el ser humano, también le agregamos, pero lo voy a poner entre comillas, desastres naturales, entre comillas, desastres naturales, que son sismos, tormentas, inundaciones, grandes incendios, ¿sí? Y por esto muchas personas, entre comillas, de estos desastres naturales, también la gente pierde el sueño. Están en la incertidumbre de qué es lo que va a pasar con lo que está aconteciendo, muchas cosas, no solamente imputables al ser humano o responsables al ser humano, sino también en la naturaleza, y culpan a Dios también. Bueno, ahorita le voy a decir por qué desastres naturales, entre comillas. Y todo eso que ha hecho que la gente pierda el sueño, pierda la tranquilidad y viva en miedos, pues la venta de medicamentos como los que le voy a decir, pues están a la alza. Diazepam, Valium, Xanax, Natrol, Ansiomed, Ribotrol, o las drogas más comunes legalizadas, ¿verdad? El alcohol, la marihuana, ¿verdad? Que adormecen la ansiedad, pero no la desarraigan del corazón. Esos son los paliativos que un mundo caído quiere utilizar. ¿Para qué? Para abandonar una realidad que no se puede quitar, una realidad que, lo tengo que decir así, que es una realidad, y que la gente ha perdido el sueño a causa de eso. Como le digo, el problema de estos medicamentos es que
que son controlados han hecho una dependencia y muchas personas se han hecho cautivos, esclavos de estos medicamentos. Ahora, yo quiero dar el beneficio de la duda de que en algunos aspectos son necesarios y que son suministrados por un psiquiatra totalmente responsable, pero que mucha gente se ha hecho adictos y ya no los puede soltar. Por eso es importante que sean bajo suministración médica, ¿sí? Entonces yo no quiero criticar a alguien que de repente pudiera tener la circunstancia especial de que estuviera recibiendo este tipo de medicamentos, pero hay que tratarlos con el cuidado preciso bajo instrucción médica. Hermanos, iglesia, Dios desea hacernos libres, y no solamente a nosotros, sino a todo ser humano, de los miedos, de sanar de esa inseguridad, de sanar de ese temor y liberar a todo ser humano, pero sacándolos de la raíz y no solamente adormecerlos, que es muy diferente. Dios quiere hacernos libres y sanarnos de esas circunstancias. Hermanos, acuérdense que para Dios no hay limitantes y es una gran bendición que Dios pueda librarnos de todo miedo. Quizás algunos de nosotros podemos estar viviendo en esa situación. Pero Dios, le digo, insisto, quiere librarnos de toda inseguridad, quiere librarnos de toda timidez extrema que siempre le ha detenido y le ha estorbado para desarrollarse como ser humano libre a esa imagen y semejanza como Dios nos hizo desde el primer día en este mundo. Así puso al hombre a imagen y semejanza de él, así los dice el Génesis. Varón y hembra los creó a imagen y semejanza de él. Bueno, Dios desea librarnos pues de todo pavor, de toda angustia, de toda desesperación, de todo terror, en el cual, fíjese, Él mismo define como miedo. Quizás estos términos que le voy a mencionar no tengan mucho que ver con los conceptos que nosotros, o los términos que conocemos. Por ejemplo, si yo le digo taré o hatat, precisamente son los términos en hebreo que hace referencia a temor, a miedo, a terror, a desesperación, a amedrentamiento, pero en griego se le va a hacer más familiar el término. En griego se llama phobos, fobias. Eso es lo que Dios quiere liberarnos de miedos que muchas veces, y aún al creyente, los tienen neutralizados, deteniéndolos y no dejándolos avanzar hacia lo que Dios quiere hacer en cada uno de nuestros corazones. Cuando vivimos, hermanos, en un mundo lleno de temores, o que es un caldo de cultivo para los temores, es importante saber que todo miedo, voy a tomar, la predicación no es en el respeto, en el principio de la sabiduría, que es el temor a Dios. No voy a tomar ese término que significa respeto o reverencia a Dios. Estamos en otro sentido del concepto, que es miedo, ¿sí? Que es inseguridad, que es algo que es pavor, pues es espanto. Eso es lo que estamos tomando el punto, la predicación de hoy. Pero hay un principio que Dios nos menciona en su palabra y queremos comprenderlo, del por qué la gente tiene miedos. Fíjese, y no solamente de las circunstancias, no solamente de los acontecimientos, hasta miedo de Dios. Muchas personas tienen miedo de Dios. ¿Por qué? Simple y sencillamente porque el pecado no tiene comunión con Dios. La santidad con la impiedad no hay comunión, hermanos. ¿Sí? Esa es la realidad. ¿Quiere que se lo compruebe en la Escritura? Vamos a ir a Génesis 3:10. Génesis 3:10. Estamos en el contexto, en este pasaje bíblico de Génesis 3:10, o este versículo bíblico, de que el hombre ya había desobedecido. Desobedeció a Dios, se apartó de Dios, esto es, cayó en pecado. ¿Sí? ¿Y qué aconteció? Escuche bien. Y él respondió, Génesis 3:10, y él respondió, el hombre, cuando Dios le dijo, ¿dónde estás? Él respondió, oí tu voz en el huerto y tuve miedo, porque estaba desnudo y me escondí. Ahora yo pregunto, ¿por qué ahora el hombre tenía miedo de Dios si convivía con él todos los días? Porque si lee más atrás, dice que Dios se paseaba por el huerto, tenía comunión con ellos. Ahora, ¿por qué de repente tenía miedo de Dios?
por el pecado, por la separación de Dios. Por eso mucha gente tiene miedo de acercarse a Dios. No sé si usted o nosotros mismos mencionamos ese argumento. No, es que la verdad no me quiero acercar a Dios porque, es que tú no sabes la vida que estoy llevando. Bueno, quizá yo no sé, pero Dios sí la sabe. Y pensamos que el decir yo no me quiero acercar a Dios, Dios no se da cuenta de lo que estamos haciendo y lo que estamos viviendo y lo que verdaderamente está aconteciendo en nuestro corazón. Dios se da cuenta de todo, hermanos. Por eso nos dice, acerquémonos confiadamente al trono de la gracia para recibir el oportuno socorro. Por eso la palabra de Dios dice que no tenemos un sumo sacerdote que no pueda compadecerse de nuestras necesidades y nuestras debilidades, porque Dios, hecho carne en Jesucristo, dice, padeció de todo, sufrió toda clase de tentaciones y sabe lo que es ser humano, lo que es ser humano. Sabe que somos polvo, sabe que tenemos muchas debilidades, sabe que tenemos muchas angustias, sabe que tenemos muchas cosas que estorban para acercarnos a Él. Pero eso debe darnos la convicción que no hay otra solución, sino la única solución para liberarnos del temor y de la esclavitud en la cual está viviendo mucha gente es acercarse a Dios. Pero no lo sabe. Y esa es una gran situación por desconocimiento, que la gente no se acerca a Dios porque tiene temor de Dios. Pero no en el respeto y no en la reverencia, sino en el miedo de acercarse a Dios. La respuesta es sencilla. ¿Por qué el hombre tuvo miedo ahora de acercarse a Dios? Porque dice, tuve miedo simple y sencillamente por haberse alejado de Él. Y el alejarnos de Dios trae como consecuencia temores, miedos, angustias, desesperaciones, no poder conciliar el sueño muchas veces. Y eso es lo que mayor parte de la gente que no conoce a Dios es lo que está viviendo, pero al día siguiente tiene una careta solamente, como el futbolista que dice, no, yo estoy bien, yo no hice nada. Y esa es la realidad. Es tanto el temor del ser humano que hasta de los animales tiene miedo, hasta de los animales. Acuérdense que Dios lo hizo todo, Dios creó todas las cosas, y todo lo que Dios creó, aunque parezca lo más repugnante que pueda, tiene un propósito. Y es para cumplir esa cadena alimenticia o ese círculo, ¿sí? Por ejemplo, ¿cuántos de nosotros sabemos que ciertos animalitos comen y hacen pues lo que tienen que hacer, y eso que hacen está bien rico? ¿Sí? Pues su propósito, es su propósito. Esa es la realidad. Aunque no todos, ¿verdad? No todos. Eso es, Dios, todo lo que hizo Dios tiene un propósito. Algunos descomponen ciertos alimentos y lo hacen abono y listo. Muchos de los procedimientos biológicos que suceden en ciertas cuestiones o procesos químicos son bacterias que sus desechos es lo que se utiliza. Todo tiene un propósito. Bueno. Dios hizo, si nosotros ponemos atención, solamente se lo narro, si nosotros ponemos atención a la creación, Dios hizo los animales que vuelan en el aire, los animales que se arrastran sobre la tierra, los animales que andan en el mar, y lo hizo ¿para qué? Para nosotros, para alimento de nosotros. Esa es la realidad, lo hizo para nosotros. No todos son para alimento, otros cumplen otro propósito, pero al final de cuentas cumplen los propósitos que Dios les dio a cada uno de ellos. Pero ¿qué sucede si usted está limpiando el almacén ahí en su casa y sale algo y de repente le sorprende y sale la palabrita? Es, ay, Dios bendito, ¿verdad? No, algunos, aún cristianos, se encuentran con algo y les sale una palabrota de esas que de repente se quieren justificar ante Dios y ay, Señor, gracias porque ya se me salió la última. Cálmate. Acuérdense que la abundancia del corazón habla la boca, y de repente, cuando menos pensemos, va a salir algo que que hemos ahí cubierto y no queremos soltarnos de ahí. Es que soy yo de allá, ¿sabe dónde? No quiere decir ningún estado porque luego de repente se sienten aludidos algunos, no. Entonces, que yo soy de acá, yo soy de ahí, así hablamos allá, no, así hablan los pecadores, así hablan los que no son creyentes, pero los hijos de Dios tenemos un lenguaje correcto. El hijo de Dios, mire, de repente puede entrevistarlo en la calle
y habla correctamente y no necesitan ponerle pi, 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 y no dijo nada. ¿Qué dijo? Pi, nada más. No. Donde quiera que estemos nos vamos a conducir correctamente y lo que debe salir de nuestra boca, aun que venga un animalito y nos sorprenda, decir, wow, ¿verdad? Esa es la realidad. Pero no decir palabrotas, porque eso no debe ser nuestro vocabulario. Quien de repente, imagínese que aquí estemos, hermanos, vamos a guardar las sillas, y gloria a Dios, aleluya, entonces las empezamos a doblar, y de repente alguien le agarra el dedo al otro y va a salir lo que habla allá afuera, ahí en el taller, ahí en el trabajo, allá donde no le ven, piensan que no le ve Dios. ¿Me explico, hermanos? ¿Me explico? Bueno, solamente si los animalitos los hizo Dios y Él dijo que eran para nosotros, ahora fíjese lo que dice Génesis 9:2, después del pecado, después de salirnos de la cobertura de Dios. El temor y el miedo de vosotros estará sobre todo animal de la tierra. Ahora le vas a tener pavor hasta los animales. Te va a salir de repente un ratón, una cucaracha o algo ahí y vas a pegar el grito y a algunos hasta les va a dar el telele ahí, ¿verdad? Se van a desmayar. ¿Sabe por qué? Voy a decir la realidad. ¿Sabe por qué hay más repugnancia a las cucarachas y a los ratones? ¿No se ha puesto a investigar? O sea, sí, hágalo. Porque ellos reaccionan a usted. Como que ellos sí reaccionan a usted. Usted ve otro animalito y está ahí y no pasa nada y usted le hace algo y él anda. Pero no, ese reacciona a usted. Se le queda viendo, lo analiza, por decirlo, y se mueve para acá, y usted se mueve para acá, y el animal se mueve para acá, y la repugnancia es que reacciona a usted, pero lo que usted no sabe es que él le tiene más miedo a usted que nosotros a él. Y lo que está haciendo única y exclusivamente es defenderse, nada más. Porque ve a aquel energúmeno, ¿verdad? Gigante que se le está acercando. Pero nosotros tenemos más miedo de él. Eso es no comprender el por qué hizo las cosas Dios. Cuando nosotros comprendemos las cosas, mire, hace muchos años, estaba limpiando tenía como unos, para que vea que hace muchos años, tenía como unos 15, 16 años, como el chavo de aquí. Y ahí las vecinas me contrataban para limpiarle sus casas porque les gustaba cómo trabajaba. Y me daban $20, salía bien pagado, me pagaban bien. Entonces lo que yo hacía, decían, queremos que nos limpie, y entonces yo sacaba todo, absolutamente todo, lo limpiaba acá afuera y lo volvía a ordenar. ¿No les gustaba? Porque a lo mejor ellos nomás limpiaban así, ya me pedían, oiga, pues présteme, vecina, su hijo, porque quiero que limpie aquí, riegue las plantas, todo eso, ¿no? Bueno, entonces ahí estaba. Y en una ocasión levanté una caja y un arañón de este pelo así grande se me pasó por aquí, mire, así me pasó. Así. En una ocasión también dijo, no sé cómo estuvo la cosa, bueno, mi esposa ya no está acá con los bebés. Agarré una cosa aquí, así, y sentí como una pasa. Sentí como una pasa y la agarré así, y era una viuda negra. Era una viuda negra y la agarro así y la pongo ahí, pues mataría el lerón. Será creación de Dios, pero invadió nuestro terreno. Así nosotros invadimos muchas veces nuestros terrenos, Las plagas en la casa, hermanos, las plagas en la casa tenemos que erradicarlas, pero nunca vamos a aniquilar todo absolutamente, ¿sí? A ver, yo solamente en esa prueba científica de investigación, levanten la mano en este año, ¿sí? En este año 2021, ¿cuántos en su casa ha salido una cucaracha? O sea, no las podemos erradicar, podemos quitarlas como vamos a decir, como plagas, sí, o sea, lo tenemos que hacer porque pues traen suciedad, pero cumplen su propósito. Todos los animales que hizo Dios cumplen su propósito, pero ellos, les insisto, ellos nos tienen más miedo. Pero ¿por qué usted va y gritar? ¿Cómo he visto?
Una vez, no sé dónde está la hermanita, no está ahorita, pero vino en el primer servicio. Estamos cuando todavía no nos multiplicamos en otra congregación, y yo estaba cambiando una lámpara así en la escalera, casi en el penúltimo escalón, o sea, estaba arriba, y que pega un grito la hermana, ese grito que, o sea, ni se lo pueden imaginar. Y yo por acá estaba así, ¿qué pasó? O sea, yo no sé qué pasó, qué pasaría, voy. Y es que les había salido una rata, pero pegó un gritote que dijo, hermana, se le salió y se lo volvió a meter el Espíritu Santo, oiga, en este momento. Eran como 4 o 5 hermanas y ya voy. ¿Y a quién cree que le tocó darle matar y lerón a la rata? Pues a mí. Y ahí voy correteándole y esto, y le cerré las cesas hasta que agarré una cosa así en la mole, pues en la mura cabeza. Primero en la pierna. Y como estaba duro, le dejé ahí, ya no se pudo salir porque se quedó ahí. Estaba chillando y se quería salir, y yo por acá. Y agarré otra cosa y en la. Ponimos, Señor, ¿para qué se mete aquí donde estamos ¿verdad? En el lugar? Bueno. Entonces, hermanos, esa es la realidad. Nosotros, dice el Señor, que nos vamos a enseñorear de toda la creación. Esto es, vamos a administrarla para nuestro beneficio, no es para que tengamos temor. Por eso dice, el temor y el miedo de vosotros estará sobre todo animal de la tierra. ¿Por qué? A causa del pecado, a causa de las consecuencias del pecado. Todo nos va a dar temor. Por eso dice la palabra de Dios que el perfecto amor echa fuera todo temor. ¿Y cuándo vamos a tener y a padecer o a ser beneficiados con el perfecto amor? Cuando nuestro corazón sea el de Dios, cuando nuestro corazón se entrega a Dios y en nuestro corazón sea inundado por Dios. Y entonces van a desaparecer muchos miedos, muchas angustias, mucha desesperación. Se va a acostar y va a dormir a gusto, en paz. Es cierto, con los animales hay que tomar precauciones. No se va a ir a meter a una montaña donde sabe que hay osos, Big Bear, donde hay osos, eso, y va a ir, no, yo no tengo miedo. Pues está tranquilo también. O sea, no vamos a tentar al Señor, vamos a tener las precauciones. Por eso dice el temor y el miedo. Primero el temor, el respeto debe de tener, ¿sí? Yo por ahí tengo un kayak, y cuando vamos, por ejemplo, fuimos a Mulegé hace algunos años, y yo me meto en mi kayak y voy, está a gusto, bien suave. Pero antes pregunto, ¿qué tipo de animal aquí hay en la bahía? Que Molereto es una bahía. No, ese puro, no, está tranquilo, no hay tiburones, nada de eso. No, aquí está tranquilo, bueno, y ahí voy. Me tocaron 2 animalitos, una mantarraya así abajo de mi kayak, pasó esa, así era gigante, pienso que tenía unos 2 metros. Pasó así, ya ve cómo se ve en cámara lenta abajo de mi kayak, pasó, porque estaba transparente el agua. Y luego venía un lobo marino. Ese sí dije, me quedo aquí, me quise quietecito. Por respeto, yo andaba en su lugar, por respeto, no por miedo, sino por respeto. Está en el lugar, pasé, y ya pasó y se fue. Sí, porque haz de cuenta que es un perro, ¿verdad? Me puede morder, ¿verdad? Bueno, quién sabe cómo le hubiera ido a él. Ay, sí, porque le iba a hacer daño. Entonces, hermanos, esa es la realidad. No debemos tener miedos de lo que Dios ha hecho. Dios hizo todas las cosas. Esa es la libertad, pero necesito yo explicárselos así para que quedamos en conciencia de cómo debemos tener cuidado con las cosas, pero cómo debemos accionar ante las cosas. Bueno, esas son las cuestiones de los animales, pero también hay otras situaciones que son los acontecimientos. Acuérdese que yo le dije a los desastres naturales, les hice entre comillas, desastres naturales, entre comillas. ¿Por qué? Se lo explico. Pero aún así, mucha gente de los incendios forestales, que usted ha sabido que ha habido gran cantidad de ellos, de lluvias torrenciales que han causado desastres, entre comillas, naturales, de sismos, de tormentas, de derrumbes, de tsunamis, de todo eso, que son, insisto otra vez, por N número de veces, son desastres naturales, se consideran desastres naturales. Pues, ¿cuál es el detalle ahí? Que mucha gente pierde el sueño. Lo que pasa es que nosotros nos ponemos en lugares que no debemos ponernos. Si se incendia un cerro allá, un monte allá, hectáreas,
pero yo puse mi casa ahí, pues se va a incendiar. Entonces, ¿qué necesidad de yo perder el sueño, ir a lugares donde no debo de estar? Bueno, pero ese es el ser humano, ¿no? Quiere habitar en lugares allá. Usted sabe, mire, que quienes conocen de un poquito de campo, de lo que es ya las tierras, se dice que cierto tiempo hay que quemar la tierra para que vuelva a hacerse un ciclo completo y vuelva. ¿Y qué sucede en el mundo? Lo mismo. Es parte del ciclo. Pero si nos metemos con nuestras casas y habitamos lugares que no nos corresponden o que van a traer riesgos, pues no nos deben hacer perder el sueño. Debemos estar pues previstos de que un día va a acontecer. Y ni se diga, hermanos, si yo me pongo, digo, ay, qué bonita vista, y está una laderota ahí a un lado de la casa, pues tarde o temprano se puede derrumbar, tanto si está arriba o está abajo hay riesgo. La canalización, quienes somos de aquí de Tijuana y que hemos visto crecer la ciudad de Tijuana, la canalización que está aquí, obviamente si nosotros ponemos atención, es un río, mega río que corría, no sé, hace 400, 500 años, que en donde desemboca al mar, aquí desemboca en La Joya. Y se ve todo, si usted lo ve de arriba, ve cómo está pintado la cauce del río, que a lo mejor llevaba mucha agua hace cientos de años. Y si nosotros ponemos casas ahí, ¿qué va a pasar en un momento determinado? Lo que sucedió en 1976, 1980 y tantos y 1990 y tantos, se inundó totalmente. En 1986 más porque todavía no estaba la canalización y se llevó hasta mucha gente. Pero nosotros nos ponemos en el cauce del río. Es importante que si ustedes, los jóvenes, si van a comprar de repente alguna propiedad cuando ya sea el tiempo, vean todas esas situaciones que estamos aprendiendo ahora. No nos arriesguemos y perdamos el sueño por ubicarnos en lugares en donde no es correcto, por el cauce del río o porque es una ladera. Si estás arriba se puede caer o si estás abajo se te puede caer encima. Y eso, si no lo sabemos determinar y no sabemos elegir, en un momento nos va a caer angustia, desesperación. Ay, qué bonito ir a la orilla de la playa. Ahí te encargo si viene un tsunami. Que no venga. Es que es un desastre natural, que no perdona, que no respeta. Y no, es que nosotros nos estamos metiendo, nosotros invadiendo, donde en un momento determinado va a desbordarse como lo ha hecho quizás en miles de años. ¿No me explico? Entonces, esos miedos son miedos que nosotros provocamos por tomar malas decisiones. Pero, ¿cómo nos vamos a evitar esos miedos? Decidiendo correctamente, decidiendo conforme a lo que Dios nos muestra, en esa sabiduría. Dios nos da sabiduría para decidir las cosas. Esa es la realidad. Bueno, hay otro punto que es bien importante que comprendamos, que precisamente es el que no tenemos usted y yo, pues, vamos a llamarle, no depende de nosotros el que sucedan o no sucedan. ¿Ok? No depende de nosotros. Y es pues lo que está aconteciendo por causa del egoísmo del ser humano, que es la violencia, que es el querer de repente influenciar a las familias, principalmente que queremos hacer la voluntad de Dios, con leyes que violentan el respeto a quienes que queremos vivir lo que queremos, que es el respeto a Dios. Esa es la realidad. Mire, en el caso de los desastres naturales, entre comillas, y que es una enseñanza espiritual, Salmo 91:9 dice lo siguiente, Salmo 91:9, antes de pasar al otro punto, ¿no? Porque has puesto a Jehová, que es mi esperanza, al Altísimo por tu habitación, no te sobrevendrá mal, ni plaga tocará tu morada. Esto es, si nosotros actuamos responsablemente y sabiamente delante de Dios, muchos de los causales de los miedos que nos van a llegar se van a erradicar, porque con prudencia, con sensatez, vamos a accionar usted y yo. Eso también lo confirma el Señor Jesucristo en Mateo 7:25. Dice, descendió lluvia y vinieron ríos y soplaron vientos y golpearon contra aquella casa y no cayó porque estaba fundada sobre la roca. Aunque es una enseñanza espiritual de que nuestra vida debe estar fundamentada en los principios de Dios, también nos enseña con un ejemplo, con una analogía, para que podamos comprender cómo debe estar nuestro hogar, nuestra casa, tanto espiritualmente como físicamente, ¿sí? Fortalecida, bien construida y no en lugares que sean de riesgo. Por eso le digo, desastres naturales,
Pues es un ciclo que Dios estableció. Las lluvias tienen que arrasar y limpiar todo lo que está ahí. Además se requiere agua para, la lluvia es necesaria. Los sismos, pues el mundo se tiene que acomodar. Hay asentamientos, se tiene que acomodar. Si nos ponemos en lugares sísmicos o en zonas sísmicas, pues nos va a ir un poquito más suave, ¿no? Esa es la realidad. Pero, como le digo, ahora pasemos a la responsabilidad directa del hombre. Por causa del pecado, por causa de la codicia, por causa de la avaricia, la maldad del ser humano ha llenado este mundo con todas sus consecuencias. Iglesia, y cada vez serán peores. Cada vez serán peores. La maldad del mundo cada vez va a ser peor. Las circunstancias de la deshonestidad y el desorden en el mundo cada vez será peor. ¿Lo digo yo? No, lo dice el Señor Jesucristo. Leámoslo en Mateo 24:7. Qué interesante que es 24:7, ¿verdad? O sea, palabra vigente, 24:7. Coincidencia nada más, ¿no? Mateo 24:7. Porque se levantará nación contra nación, guerras, y reino contra reino, y habrá pestes. Ya nos tocó, ¿verdad? Y habrá pestes, y habrá hambres, y terremotos en diferentes lugares. Y todo esto será principio de dolores. O sea, lo que está diciendo es que todo esto se va a agudizar, se va a agudizar, se va a agudizar en desastres naturales, entre comillas, en guerras, que es imputable a los seres humanos por soberbia, por codicia, ¿sí? Por pecado en el corazón. Y también las enfermedades. Acuérdense que esta enfermedad, pues existe la duda que si fue o no fue creada. Yo no sé. Yo no puedo argumentar que sí, pero tampoco nadie puede argumentar que no. Lo que sí puedo saber y deducir que quienes son más vulnerables son los que a lo mejor ya no producen en el país, que son las personas de más edad, y también los más vulnerables son los que están más débiles y están en la pobreza y que no tienen dinero. Por ejemplo, yo no sé quién tuvo COVID de aquí y se trató con el médico. A nosotros, a mí y mi esposa, nos salió en cerca de 8,000 pesos el gasto, ¿no? Para atendernos completamente. Pero hay gente que no va a tener el dinero y va a quedar vulnerable. Y como no tiene el dinero, no se va a atender. Por lo tanto, ¿quiénes son? Los de pobreza extrema. Yo no sé. Solamente empiezo a filosofar, a pensar, a tomar decisiones, porque este mundo pues la trae con la gente, fíjese bien, cuando se dice vamos a acabar con la pobreza, espero que no sea vamos a aniquilar al pobre, nada más. Solamente es pensamiento, no solamente de repente es pensamiento filosófico de una mente que razona, y que tengamos cuidado con la soberbia, el pecado y las intenciones de un mundo gobernado por el hombre. Pero tampoco nos dé miedo eso, hermanos. Tampoco le dé miedo. Dios tiene el control. Dios tiene el control de todas las cosas. No tiene que traernos pavor, la verdad. Entonces dice, porque se levantará nación contra nación y reino contra reino, y habrá pestes y hambres y terremotos en diferentes lugares, y todo esto será principio de dolores. Ahora, algunos dirán en algunas iglesias, porque así son algunas iglesias, lo rechazo, no lo recibo y lo cancelo. ¿Verdad? Así dicen en algunas iglesias. Y yo les llamo las iglesias que parecen oficinas de gobierno, ¿no? Porque tienen ahí de sellos de rechazo, de cancelado y de aprobado, ¿no? O de recibido. No. Entonces, las cosas que Dios determinó hacer van a acontecer, iglesia, no las podemos cambiar. Y las cosas que determinó Dios y que va a hacer, Él nos apercibe en su palabra, por lo tanto no nos va a agarrar desaprevenidos. O sea, ya lo sabemos, es una realidad. Lo que sí podemos nosotros es vivir en la cobertura de Dios, aprender la cobertura de Dios, saber cómo decidir ante las circunstancias y evitar al máximo las probabilidades de que nos alcance pues de rebote alguna situación de la maldad de este mundo. Pero mucha gente que no conoce de Dios y que también tiene temor o miedo de Dios, acercarse a Él, dicen y hasta reclaman, ¿y entonces dónde está Dios?
Guerras, pestes, porque lo dijo el Señor Jesucristo, ¿verdad? Enfermedades, desórdenes en el mundo. ¿Dónde está Dios? Y la respuesta, ¿sabe cuál es? Cada vez más cerca. Esa es la respuesta. Dios cada vez está más cerca. Esa es la realidad, porque dijo que iba a venir por su iglesia. Porque el mundo va a padecer las consecuencias, mismas consecuencias que padeció Sodoma y Gomorra. Va a ser destruido. Y solamente se van a salvar, ¿quiénes? Los que confiamos en Dios, los que estamos abrazados de Dios, los que verdaderamente estamos fortalecidos y sabemos que Dios tiene el control de todas las cosas. Esos son los que Dios va a salvar, y que el anhelo del corazón de Dios, de acuerdo a 2 de Pedro 3:9, es: mi anhelo es que ninguno se pierda, sino que todos procedan al arrepentimiento. Todas las personas. Pero Dios va a respetar la decisión de cada quien. Ahora, ¿dónde está Dios? Pues cada vez más cerca, y posiblemente esperando que una persona se arrepienta verdaderamente de todo su corazón. Esa es la realidad. No podemos rechazar, no podemos evitar que suceda lo que va a suceder. No podemos evitarlo. Tengamos cuidado. Lo que sí tenemos que estar siempre alerta, porque es un mandato de Dios: velad en todo momento y estemos alertas. Eso es lo que dice nuestro Señor Jesucristo. ¿Para qué? Para estar viendo los tiempos y las sazones, como lo menciona también la palabra de Dios en esos términos. Hay eventos que el ser humano está organizando para cumplir los propósitos humanos. Y uno de ellos, algunos no se dan cuenta, ni se dieron cuenta, pero pongamos atención a lo que está aconteciendo. No sé si ya terminó, pero hubo un evento que duró, si es que ya terminó, duró, y si no está durando, 24 horas, que le titularon Global Citizen. Y está en la televisión. Usted, bueno, búsquelo, pero para hacer un análisis de lo que yo le estoy diciendo. Este evento tomó como bandera ayudar a los pobres que ha dejado el COVID. Esa es la bandera. Pero realmente, si usted ve la retórica, o sea, no vea los cantantes, sino vea lo que dicen, escuche lo que dicen. Ellos van, eso fue un evento 24 horas, las sedes fueron, ahí le va: Londres, Inglaterra; Corea del Sur, Seúl es otra cosa, Seúl; Sydney, Australia; Estados Unidos hubo 2 sedes, Nueva York y Los Ángeles, California. Y como le digo, tomaron de bandera precisamente ayudar a los pobres que ha dejado el COVID, y quizás también erradicar y hablar de esta enfermedad. Pero ¿cómo van a erradicar la enfermedad si usted ve que están ahí sin el cubrebocas, amontonados ahí cientos de miles de personas en un concierto? Pero si usted escucha lo que están verdaderamente sembrando a nivel mundial, que se le llama algo que usted y yo conocemos, que se llama agenda mundial, o se le conoce como, déjeme, lo veo aquí, se me fue el nombrecito, como una agenda mundial escondida. Es precisamente la que le llaman la equidad, la ideología de género. Eso es lo que están manejando, la ideología de género. Eso es lo que están manejando. Escuches, bueno, si lo ve, véalo con una mente crítica, ¿no? De investigar y de corroborar lo que estoy diciendo. Vea usted qué es lo que hablan. Usa una bandera para algo, pero realmente su propósito es otro. ¿Ok? Y todo eso, quienes nos damos cuenta, pero no estamos aferrados a Dios, que va a acontecer, a mucha gente le puede dar miedo. Porque usted sabe que en las escuelas a los niños ya les están adoctrinando en ello. Que ese tipo de enseñanza se da en la casa. O sea, en la casa es donde se enseña educación. En la escuela es solamente preparación académica. No tienen por qué meter esos temas, pero los están metiendo.
¿ok? Agenda mundial. Eso es lo que está manejándose ahorita. Y a mucha gente le está dando miedo eso. ¿Qué voy a hacer con mis hijos? Bueno, ¿qué es lo que va a hacer con sus hijos? Porque la iglesia cristiana evangélica bíblica es la que está haciendo una gran barrera para que avance esto. Pero la opción es las escuelas, a los niños. Y usted a sus niños, como hijo de Dios, precisamente para evitar los miedos, imagínese que una persona diga, le están enseñando eso a los hijos, tengo miedo de mandarlos a la escuela porque le van a enseñar eso, hasta temor de ello. ¿Qué es lo que yo les digo, hermanos? Acuérdense que siempre ha existido las cuestiones del pensamiento humano que quiere adoctrinar a la gente. ¿Qué es lo que yo enseñé y sigo enseñando, por ejemplo, hoy a nuestros nietos? Mira, en la escuela te van a decir la teoría de la evolución, ¿sí? Nomás no le vayas a decir a la maestra, si usted piensa que es la teoría de la evolución, que dice que su abuelita es un chango, ¿verdad? No le va a decir eso. Entonces, la teoría, pero es teoría, el término teoría es lo que se piensa, que no está comprobado, la teoría de la evolución. Bueno, esto es lo que dice la escuela, porque es una teoría que es un pensamiento humano solamente que piensan, pero esto es la verdad, Dios hizo al hombre. La teoría de la creación del mundo, que fue el Big Bang, bueno, esto es lo que dice ella, esto es lo que dice Dios, Dios creó el mundo. Y ahora viene lo nuevo, lo que le llaman la ideología de género. Bueno, eso es lo que dice el mundo, eso es lo que dice la escuela, pero eso es lo que dice Dios. Y así les vamos a equipar para que tengan un escudo, porque ese escudo y adarga es su verdad. O sea, escudo para protegerlos y también para la adarga es para atacar, pero no atacar para matar, sino para defenderse. Esto es para decir, no es cierto eso. Pero en su corazón, en su mente, en su protección. Porque si lo dice en la escuela lo van a tachar de religioso, es la realidad, ¿no? O sea, porque así es la escuela. La escuela se va a reír, fíjese, el mundo se ríe de todo lo que es fe en Dios. Pero si nosotros como fe en Dios nos reímos de sus tonteras, ahí te acusan de homofóbico. Y hasta consecuencias legales, ¿se fija? ¿Se fija? Pero no tengamos temor, porque esto no es del siglo XXI. Vamos a ver qué dice Ezequiel 2:6, fíjese, nada más para que usted se dé cuenta, no es del siglo XXI. Ezequiel 2:6, ¿en qué año fue escrito el libro del profeta Ezequiel? Estamos hablando de casi 1000 años antes de Cristo, entre 1000 y 600 años antes de Cristo. Escuche bien. Y tú, hijo de hombre, hablándole al pueblo de Dios, no les temas, ni tengas miedo de sus palabras, aunque te hallas entre zarzas, entre espinos y moras con escorpiones, no tengas miedo de sus palabras, ni temas delante de ellos, porque son casa rebelde. Andan en pecado y las obras del pecado pues van a ser. Pero tú no temas, tú mantente en dirección a lo que Dios te ha marcado. Segunda de Reyes 6:16, y esto nos debe llenar de fortaleza y que no tengamos miedo, iglesia, porque no debe haber miedo. Dios nos libera de los miedos, de cada miedo. Escuche bien, Él le dijo, no tengas miedo, en Segunda de Reyes 6:16, porque más son los que están con nosotros que los que están con ellos. Usted sabe el contexto de esto, ¿verdad? De que estaban ahí un pueblo de Dios atacado, queriendo ser atacado, y que ya lo tenían rodeados, y dice, voltea hacia arriba, y vio el ejército de ángeles que estaban allá para defenderles. Bueno, iglesia, si Dios con nosotros y Dios por nosotros, ¿quién contra nosotros? Los designios de Dios se van a cumplir. No tengas miedo, no tengas temor, no pierdas el sueño. Dios tiene el control de todas las cosas. Esa es la realidad. No olvidemos, insisto, hermanos, jamás Dios va a perder el control de todo lo que ha determinado hacer y que no se puede cambiar. Esta es una realidad, el mundo sigue de picada y cada vez está peor y se va a poner peor, esa es la realidad. No debemos tener miedo de absolutamente nada. El mundo va, aquí tengo el término que no me acordaba, a esa frase que se va a poner más de moda, que es al llamado nuevo orden mundial. Eso, para allá va. Y son ensayos.
Y ahí está la gente. ¿A quién van a utilizar el ser humano? ¿A quién va a utilizar como estrategia? Pues está utilizando a los artistas, que son los que jalan gente. Y luego ahorita en una situación donde la gente ya quiere salir y por primera vez conciertos otra vez. Y ahí está la gente viéndolos. Pero mucha gente no sabe cuál es el propósito de esas agendas escondidas para el nuevo orden mundial. Nuestro Señor Jesucristo en Mateo 10:28 dice lo siguiente. Y esto, como le digo, acuérdense, estamos enseñando, predicando, Dios nos hace, ¿sí?, libres del miedo. Dios nos hace libres de las angustias, de las desesperaciones, de la incertidumbre. En Dios hay certeza solamente. Escuche bien Mateo 10:28, palabras de nuestro Señor Jesucristo. No temáis a los que matan el cuerpo, mas el alma no pueden matar. Temed más bien a aquel que puede destruir el alma y el cuerpo en el infierno. ¿Se fija? El hombre, ¿qué puede hacer? Nada, absolutamente. Nada, absolutamente. ¿Quién nos separará del amor de Cristo? Ni angustia, ni persecución, ni enfermedad, ni nada de lo creado puede separarnos del amor de Dios. Nadie nos puede separar del amor de Dios. Sí, nada, absolutamente. Dios desea, hermanos, liberarnos de todos los miedos. Porque el miedo puede neutralizar y hacer que accionemos de forma incorrecta. Y en lugar de salir, ¿sí?, airados o con beneficios, vamos a salir perjudicados. Que nuestra sensatez, nuestra prudencia, nuestra fe verdaderamente nos guíe a obedecer lo que Dios ha establecido. Mire, cuando verdaderamente usemos, porque nosotros los cristianos es una característica, usamos el sentido común, razonamos, vamos a deducir que es más trágico el estar muertos espiritualmente que morir físicamente. Esa es la realidad. ¿Qué dijo el apóstol Pablo? Para mí el vivir es el vivir. Ok. ¿Ya ve? ¿Sí escuchó, hermano, que está ahí? Para mí el morir es Cristo, el vivir es Cristo y el morir es ganancia. Otra vez. Para mí el vivir es Cristo y el morir es ganancia. Lo que pasa, hermanos, mire, a mí me sucede una cosa. Traigo tantas cosas en mi mente que quiero compartirles que no me alcanza la boca, la verdad. No me alcanza, se me traba, se me lengua la traba. Pero para un hijo de Dios, iglesia, el vivir es Cristo y el morir es ganancia. El vivir es Cristo y el morir es ganancia. ¿Dónde está el temor? ¿Dónde está el miedo? Esa es la realidad. Bueno, ese es para los cristianos, para los creyentes. Quien todavía aún sigue teniendo miedo de morir, entregue su corazón a Cristo y que Cristo le libere de todos los miedos y que le dé seguridad, certeza, plenitud. Esa es la realidad. A eso vino Cristo también, a liberarnos de los miedos, porque sabe que en este mundo es un caldo de cultivo para los miedos. Pero en Él estamos seguros usted y yo. Le pongo un ejemplo de cómo es necesario ver la perspectiva siempre de Dios. Mire, si no vemos la perspectiva de Dios y conocemos de Dios, porque hay mucha gente que dice, yo conozco de Dios, pero si no tiene comunión con Él, nunca va a madurar y va a seguir teniendo miedo, como lo tuvieron en su momento los discípulos. Fíjese lo que dice Mateo 14:26. Y los discípulos, viéndole andar sobre el mar, se turbaron diciendo, ¡un fantasma! Y dieron voces ¿de qué? De miedo. Ahora, ¿cuál fantasma? Si era Jesucristo que iba hacia ellos caminando sobre el mar, haciendo algo sobrenatural. ¿Para qué? Para demostrarles quién era. Y que solamente alguien, poderoso como Él, el Dios hecho carne, podía hacer esas manifestaciones. Mire, nosotros de repente actuamos como niños inmaduros y Dios quiere que accionemos como adultos
maduros, que confiamos en Dios, y eso es lo que nos debe de mover. Mateo 14:30, en ese mismo contexto. Pero al ver el fuerte viento, tuvo miedo. Y comenzando a hundirse, fue el apóstol Pedro, ¿no? Dio voces diciendo, Señor, sálvame. Usted sabe el contexto, ¿no? Él se atrevió, ¿verdad?, también a caminar y empezó a hundirse porque le dio miedo. Pues si estaba tomado de la mano del Señor, ¿cuál miedo? Esa es la realidad. Pero estas historias que quedaron plasmadas en la Escritura nos dan cuenta o nos hablan de que los discípulos, posteriormente llamados apóstoles, no estaban aún listos. Estaban siendo y viviendo inmaduros, aún estando en la misma presencia de Dios. Señor, muéstranos al Padre y nos basta. Tanto tiempo, Felipe, que he estado con vosotros y aún no me has visto. Se fija, ellos convivieron con Jesús, estuvieron y todavía accionaban en una inmadurez. Otra prueba, Mateo 25:25, por lo cual dice, tuve miedo y escondí tu talento en la tierra, aquí tiene lo que es tuyo. ¿Se acuerda la parábola de los talentos? Mire, lo común de mucha gente que solo tiene religión, sabe de Dios de lejos, pero no conoce a Dios y sigue viviendo teniendo miedo. Eso es lo que nos está comprobando la Escritura. Miedo del cual Dios nos quiere liberar. Uno más, Marcos 10:32. Ellos ya sabían a qué iban a Jerusalén, porque el Señor Jesucristo se los había revelado. He aquí voy a Jerusalén y ahí el Hijo del Hombre será azotado, será muerto. Entonces Marcos 10:32 dice, iban por el camino subiendo a Jerusalén y Jesús iba adelante porque no tenía miedo y ellos se asombraron y le seguían ¿qué? Con miedo. Entonces, volviéndole a tomar a los 12 aparte, les comenzó a decir estas cosas que le habían de acontecer. Es algo que tiene que acontecer, hermanos. El miedo no proviene de Dios. La angustia no proviene de Dios. Y Dios quiere liberarnos de todo miedo. Hay una frase, ahora, ¿por qué tenían miedo ellos? Porque por su inmadurez. Por su inmadurez. Esa es la realidad. Hay una frase que posiblemente usted conozca que dice lo siguiente: la poca ciencia te aleja de Dios. La mucha ciencia te regresa a Él. Esa la dijo Luis Pasteur. Y aplica precisamente a lo que le voy a decir. El conocer superficialmente a Dios y todo lo que dice en su palabra, principalmente si la gente empieza a leer Apocalipsis, les va a dar miedo. Pero cuando verdaderamente le conocemos a profundidad y discernimos espiritualmente lo que Dios dice en cada palabra que dejó por escrito, entonces en lugar de miedo nos va a dar certidumbre, en lugar de miedo nos va a dar esperanza, en lugar de miedo nos va a traer libertad para disfrutar cada momento de la vida a pesar del contexto que se está viviendo. Acuérdese, Dios desea que demos un fruto apacible de justicia, un fruto de paz, un fruto de confianza, un fruto de fe que se va a notar en nuestro accionar del diario vivir. Déjeme le explico cómo hay dos perspectivas en donde una misma cosa puede ser para edificación o para condenación o para destrucción. Una cosa puede ser para salvación o para condenación. Una misma cosa. La ley puede ser para nuestro beneficio o para nuestro perjuicio. ¿Ok? O la palabra de Dios, la ley de Dios, sí, el mismo Señor Jesucristo, para muchos es muerte, condenación, pero a otros es vida y salvación, dependiendo de la perspectiva. Escuche bien lo que le voy a decir. 1 Corintios 1:23, es lo que dice la palabra de Dios, acuérdese. 1 Corintios 1:23, pero nosotros predicamos a Cristo crucificado. Para los judíos ciertamente tropezadero y para los gentiles locura. Se lo parafraseo.
y nosotros predicamos a Cristo crucificado. Para los judíos que están bajo la ley, pero no han comprendido las cosas espirituales, ha venido a ser tropezadero, porque ellos confían más en sus obras que en lo que Dios ha establecido. Y para los gentiles que no conocen de Dios, pues es locura, porque no pueden discernir las cosas de Dios. Mas para los llamados, ¿sí?, así sean judíos o griegos, Cristo, poder de Dios y sabiduría de Dios. ¿Estamos escuchando? Lo mismo para unos puede ser condenación y otros para salvación, dependiendo de la perspectiva. Mateo 21:44, ahora palabras de Cristo. Dice lo siguiente: y el que cayere sobre esta piedra, ¿a qué piedra se refería? A él. Y el que cayere sobre esta piedra será quebrantado, pero no para destrucción, sino para salvación. Porque para que haya un verdadero arrepentimiento ante la presencia de Cristo debe haber un quebrantamiento. Eso es lo que se refiere. Y el que cayere sobre esta piedra será quebrantado, y sobre quien ella cayere, lo desmenuzará. ¿Qué es lo que deseamos, iglesia? ¿Qué es lo que nos conviene más? ¿Caer sobre la piedra nosotros, aunque nos duela, pero para bien? ¿O que la piedra, la palabra de Dios, la voluntad de Dios, caiga sobre nosotros para desmenuzarnos? Dios mismo en su palabra habla de la ira de Dios. Cuando venga la ira de Dios, va a ser bendición para los creyentes. Eso es lo que dice la Escritura. Le explico para ir terminando con este ejemplo. Imagínese que viene una aplanadora de aquel lado. Imagínese que aquí hay un camino para allá y viene una aplanadora y está la pared y viene la aplanadora. ¿Sabe lo que es una aplanadora? ¿No? Tiene un mega barril así de acero, de toneladas de peso, en donde todo lo que viene pisando, ¿lo qué? Lo va a triturar. Entonces imagínense que viene todo triturando y triturando y todo lo que viene al pase. Y hay un montón de gente. ¿A quién va a triturar esa aplanadora, hermanos? ¿Sabe a quién va a triturar? A aquellos que dicen, no es para mí. No, de religión yo no quiero hablar. No, ni creo eso. No pasa nada. Ya ves, puras cosas ya de antigua manera de pensar. Yo soy del siglo XXI, soy open mind. Pues ahí te viene la aplanadora. Pero para nosotros, hermanos, para nosotros está la solución. ¿Sabe cuál es la solución? Si viene la aplanadora y viene a venir, se lo tengo que contestar así, se lo tengo que decir así: súbase al arca, súbase al arca, la calamidad viene. Es lo mismo que aconteció hace miles de años. Todos los que se subieron al arca fueron salvados. Los que decidieron voluntariamente no subirse, los aplastó la aplanadora. En aquel tiempo con un diluvio. Hoy es diferente, aunque es el mismo sentido, el mismo principio. Viene calamidad sobre este mundo. Pero no tengan miedo, confiad en mí. Yo he vencido al mundo, dijo Jesucristo. Y si viene la aplanadora triturando todo, ¿qué es lo que tenemos que subirnos? Súbase al arca. El arca es Cristo nuestro Señor, el Salvador, el Todopoderoso, el que nos libera de todo temor, de todo miedo, de toda angustia, de toda desesperación, de toda incertidumbre, hermanos. Iglesia, qué bendición que Dios nos traiga confianza y que nos libere de todo miedo. Efesios 3:11, solamente se lo leo, dice: conforme al propósito eterno que hizo en Cristo Jesús nuestro Señor, en quien tenemos seguridad y acceso con confianza por medio de la fe en Él. Jesucristo es el camino al Padre. Jesucristo es la seguridad de todo ser humano. El Señor Dios, termino con esto, hermanos. El Señor Dios desea que usted y yo vivamos fuera de todo temor, de toda angustia,
de toda desesperación, que seamos libres de la incertidumbre y que la confianza en Él, verdaderamente esa sea nuestra seguridad. Seguridad que está vigente y estará vigente en todo tiempo y en todo momento. Si estamos usted y yo en el redil del Señor Jesucristo, ahí es donde estaremos siempre seguros. Ahí permaneceremos en el amor del Señor. Porque acuérdese que en el amor no hay temor, sino que el perfecto amor echa fuera todo temor. Iglesia, hermanos, qué bendición que en Cristo Jesús podemos ser liberados de todo miedo. De todo miedo. Usted se lo sabe, no le voy a decir el versículo, no le voy a decir el pasaje bíblico. Quiero que ponga atención a lo que dice y que lo leamos y que esa sea nuestra seguridad, porque eso es lo que dice Dios en su palabra, y lo voy a leer en primera persona. Escuche bien. El que habita al abrigo del Altísimo morará bajo la sombra del Omnipotente. Diré yo a Jehová, esperanza mía y castillo mío, mi Dios, en quien confiaré. Él me librará del lazo de cazador. Él me librará de la peste destructora. Con sus plumas me cubrirá y debajo de sus alas estaré seguro. Escudo y adarga es su verdad. No temeré el terror nocturno, ni saeta que vuele de día, ni pestilencia que ande en oscuridad, ni mortandad que en medio del día destruya. Caerán a mi lado 1000 y 10,000 a mi diestra, mas a mí no llegará. Hermanos, esta palabra es para que usted y yo nos la apropiemos, vivamos en ella y confiemos plenamente en nuestro Señor y que nos haga libres de todo miedo que puede haber causada por el pecado en este mundo. Iglesia, si Cristo está con ustedes, tenemos todo. Si el Señor es nuestro pastor, nada nos faltará. Amén. Pongámonos de pie y oremos y demos gracias a Dios porque Él nos da seguridad, Él nos da plenitud, Él nos libera de todo miedo. Señor, te damos gracias, Padre. Gracias, mi Dios, por poner en cada uno de nosotros tu palabra, tu voluntad, esa confianza que todo ser humano debe tener en ti. Tú nos enseñas que en el perfecto amor no hay temor. Porque tú eres el amor, Padre, tú eres nuestro Señor, tú eres el todopoderoso en nuestras vidas. Y a ti y en ti está nuestra confianza. Padre, gracias por librarnos de todo temor. Gracias, Padre, por quitar el miedo en nuestro corazón. Gracias, mi Dios, por darnos seguridad, certeza de que si estamos en ti, estamos seguros, estamos plenos, estamos completos. Padre, bendice e inunda los corazones de aquellos que siguen viviendo aún en temor, aquellos que siguen teniendo miedo y han perdido el sueño. Que verdaderamente llegue, mi Dios, la convicción a su corazón de que deben de entregar total y absolutamente su vida al Señor Jesucristo. Y que si ya han entregado su vida a ti, mi Dios, y que siguen dudando en su corazón, que esa fe verdaderamente sea madura. Que esa convicción madure en sus corazones y que no estén, mi Dios, verdaderamente en un contexto de incertidumbre, sino que la seguridad descienda de lo alto, tu certeza descienda de lo alto, tus convicciones desciendan de tu misma presencia a través de tu palabra y puedan conocer que en ti hay seguridad y que tú jamás pierdes el control de todas las cosas. En el nombre de Cristo Jesús te damos gracias, Rey bendito. Amén. Gracias, mi Dios. No tengan miedo, hermanos.